Hola faranduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto recibirlos para cerrar la semana con broche de oro. Soy Alejandro Zúñiga y en este momento estamos transmitiendo absolutamente en vivo a través de Facebook, a través de Alejandro Zúñiga o a través de YouTube, a través de Alejandro Zúñiga en vivo. Ya lo vieron en el título del video. Tenemos el día de hoy mucha información. Hablaremos de Alicia Machado, que despotrica en contra de William Levy. Por si fuera poco, Alex Sintek sigue en la controversia. Hablaremos también de Yolanda Andrade y mucho más. No le cambien, iniciamos. Producer Jesús Ibarra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex, buenas tardes, faranduleras y faranduleros. Bienvenidos a este viernes 17 de septiembre, 1 de la tarde, casi. Ya estamos aquí en vivo, como todos los días, esperándolos para que nos lleguen y nos manden su cariñito y nos manden mensajes y nos manden me gusta. La buena vibra. Y toda su buena vibra. Mira, ahí salió mi manita, pues que salga bien, ¿verdad? Ahí está. Exacto. Hola. Bueno, bienvenidos todos. Hoy tenemos un super programa y bueno, vamos a iniciar con Alex Sintek, quien sigue en la controversia. Ya ves que hubo este video que se volvió súper viral, donde él revelaba que había compuesto la canción de un comercial de La Costeña, ¿no?
Y entonces, a partir de ahí, muchos se burlaron de su video, de su canción. Y bueno, de verdad es que fue impresionante cómo le cayeron memes, ataques, comentarios y de todo. Y ninguno agradable, ¿no? La verdad es que no, ¿eh? Ninguno le dijo, qué padre jingle compusiste, mi Alex. Todos eran, ay, cómo te vendiste Televisa, que no sé qué. Que además, falso, y le recordaron hasta su pasado. Las canciones canciones para un comercial no tienen que ser tan profundas. Yo no entiendo por qué lo critican. Pues ni modo que te pongan ahí el similar al himno nacional en un comercial de chiles. Pues como... Tiene que ser pegajoso, simplemente, ¿no? Tiene que, de alguna manera, chistosos, ¿no? entrar en tu cerebro. Ajá. Y que cada que aparezca ese comercial tú lo tengas en mente. Punto. Y hay unos que se quedan para toda la vida, ¿no? Claro. El de Gansito. Las papitas. La que cantaba esta Yuri, ¿no? ¿Te acuerdas? Papas fritas. Y luego Luis Miguel, ¿no? Ajá. Ahora, por ejemplo, Diego Boneta canta una para los que le das a los perritos para la dentadura. El Dentix. Canta la canción. O sea, yo no entiendo por qué tenemos que ser tan pretenciosos. O sea, al final de cuentas, su canción, punto. En la película, ¿te acuerdas en la película de Mentiras? Lupita D'Alessio, pues quería ser cantante, pero como no le daban chance, pues trabajaba haciendo jingles para comerciales, ¿no? Ajá, es cierto. Que él sí, las sabritas, papas malditas. Bueno, no así, pero... Bueno. Y muchos se han hecho famosos por eso. Las Pandora así iniciaron su carrera. En jingles, ajá, comerciales. Sí, grabaron muchísimos comerciales. Entonces realmente es como, ¿por qué tenemos que juzgarlo tan duramente a él? O sea, ¿qué es lo que queremos en una canción de un comercial? No, esa parte pero no la entiendo. No estaba presumiendo la quinta sinfonía de Beethoven o algo así. No, estaba con No te olvides. Ok. Estaba en ese video promocionando pues. En su TikTok, ¿no? Sí. Estaba divertido, estaba haciendo un momento chistoso. Bueno, total de que se armó porque mira, hicieron este meme que es muy recurrente, dice: "Gracias por todo lo que tú no", y ponen a Sintec, "le has dado a la música mexicana". ¿Ok? Sí. Esto lo subió Telehit. Pues ahí tiene el logote. El logo de Telehit. Ajá. O sea, hicieron este meme como diciendo: vamos a triunfar, nos vamos a agarrar de la tendencia del trending topic, que es Alex Sintec. Vamos a agarrar en la torre Alex Sintec. Ajá. Y lo vamos a usar como, pues, conejillo de indias, ¿no? Ajá. Y entonces esto molestó muchísimo a Alex Sintec, de hecho, y puso este mensaje que estamos viendo en pantalla, donde les escribió: personas que laboran en Telehit, ustedes no tienen ética. No entiendo cómo inauguraron su canal con mi música y la tocaron durante 25 años y ahora se atreven a insultar a mi carrera de manera frontal. Me parece un acto cobarde. Fue esta publicación que creo, según los faranduleros, ya la borró. Tuvo 13,000 reacciones el comentario de Alex Sintec, al menos hasta el momento de la captura, y pues estaba muy molesto, muy molesto por lo que Telehit hizo. Ahora, te voy a decir que en realidad creo en esta ocasión estar de acuerdo con Alex Sintec. Sí. O sea, sí me parece una cuestión un poco incongruente por parte de un canal de música que ha puesto muchas veces a Alex Sintec. 25 años nomás, según Alex. Lo han puesto ahí. Ajá. Y de repente es: tu música no nos gusta y tú no le aportas nada a la música mexicana y todos los demás. Thalía sí. Le ha dado más que tú a la música mexicana. Ese punto fue muy controversial. Ajá. De ahí muchísima gente reclamó que cómo podían poner a Thalía y no a Alex Sintec. O sea, cómo a Alex compositor, ¿no? Lo Finalmente. ninguneaban, y lo despreciaban un poco y lo hacían a un lado, y a Thalía la tenías ahí como reina. No, es muy mal Telehit, pues comercializaron y vivieron de la música de él, entre muchos otros, no nada más de Alex Sintec, claro, obviamente. Pero un canal de videos. ¿Por qué le das la puñalada por la espalda a una de tus estrellas, no? Es como si en Televisa hicieran la misma dinámica y pusieran a Verónica Castro, si se tratara de telenovelas, ¿no? O sea, gracias por todo lo que tú no, y le ponen a Verónica Castro, le has dado a las telenovelas mexicanas. O a Lucía Méndez, ¿no? Ajá, o a Thalía, la misma Thalía. ¿Cómo? Ahí sí quedaría Explícame, Thalía, ¿no? Pues le están dando puñalada a una de tus estrellas.
Es una estrella de la música. El señor Sintek es un músico. Claro. También hay que decirlo. Es un músico, es un compositor. A mí me parece que sus canciones, muchas de sus canciones son muy buenas, ¿no? Incluyendo Sexo, Poder y Lágrimas, que a mí me gusta mucho. Y entonces, que además para gusto los colores, O sea, es decir, podría no ser Sintek, podría ser cualquier otro que me digan y pues hay que respetar al final de cuentas, ¿no? Exacto. Como muchos que Sintek critican a Arjona. Pues sí, pues lo critican, pero bueno, al final de cuentas... Hay gente que lo adora. Hay muchísima gente que le gusta de su música. Hay gente a la que le ha cambiado la vida con sus canciones y no es exageración. No. Entonces sí, es como... Sí creo que el comentario venía... O sea, el meme no venía al caso en Telehit. Se quisieron reír, quisieron ser irreverentes a costillas de un buen compositor, buen cantante. Pues esto le puede costar el trabajo a alguien, Porque, bueno, a ver, Alex Sintek es una persona importante en la industria. Su disquera puede reclamar claro. Y decir, oye, ¿por qué me estás haciendo esto a mi figura? ¿No? Entonces esto sí le podría costar porque además chistoso no fue. Y los memes se quedan, ¿no? Los memes circulan y al otro año... Pasa algo de alguna nota de Sintek y le recuerdan el meme o le recuerdan... Ajá. Y luego lo que sucede mucho es que simplemente se suben al tren. Ajá. O sea, todos los haters de Sintek. Ejemplo. Resulta que hay una chica que estuvo en La Voz en la primera temporada, ¿no? Ahora se hace llamar Ratita Bebé en TikTok. Uh-huh. Y esta Ratita Bebé... Pues dijo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Me cuelgo del chisme. Porque de hecho ella sale y dice, al principio de este video, dice, yo no les voy a mentir, esto que voy a contar no pasó ayer, pasó hace mucho tiempo. Uh-huh. Punto número 1, la voz en la que estuvo Alex Sintek, que fue la primera, ¿no? Sí. Que fue la primera en México, donde estaba también Lucero, estaba Alejandro Sanz y Espinosa Paz. Fue en el 2011. Hace 10 años. Exacto. No más. Y ahí es donde ella participó. Dice que para empezar, ella y todos sus compañeros ya sabían a quién iba a elegir Sintek para la final. No sé a qué se refiere porque lo dice con jiribilla. Uh-huh. Yo me acuerdo que fue un chavo el que llegó a la final, ¿no? Sí. Y después empieza a decir que primero nunca fue su coach, que él nunca participó como coach. O sea, ¿él la eligió? ¿O? Sí, okay. Eso ya lo sabíamos. Los coaches nunca son coaches en La Voz. Nada más van y graban cápsulas como que les están ayudando ahí a afinar, a ponerles la letra y la canción y todo. Pero en realidad no están de tiempo completo, ¿no? Nunca se involucran, no los invitan a sus conciertos, no hacen nada por ellos, en realidad. Eso ya lo sabíamos, a excepción de Gloria Trevi y de Alejandro Sanz. Sí. ¿Ok? Alejandro Sanz sí metió la mano por sus pupilos en la primera temporada. Y vaya que metió la mano. Jesús. Para meterlos a las disqueras y les grabaron sencillos gracias a Sanz. Ya que el sencillo funcionó o no, ese es otro tema. Pero de que el señor hizo algo, al menos sí. Y en el caso de Gloria Trevi, pues hasta los asesoraron, les compraron ropa, los llevaron a que les crearon un muy buen look. O sea, hizo muchas más cosas que no hacen los demás. ¿Ok? Sí. Y se los llevaba a sus conciertos en toda la República Mexicana. Los turnaba. A ti te llevo para acá, Monterrey, a ti te llevo para Juárez, así. A mí me tocó un concierto donde subieron... ¿Quiénes? 2 cantantes. No, ni los ubico. Pero 2 de los de La Voz. Estuvieron. Bueno, entonces ahora Ratita Bebé dice que no le quiso ni siquiera dar su teléfono, que le dio el teléfono del asistente, que porque no le podía dar su teléfono privado. Que mamila también Sintek, la verdad. Pues que ni mo que qué. Y luego ella, cuando terminó lo de La Voz, le empezó a mandar canciones que componía y simplemente fue ignorada, ¿no? Después un día, toda enojada, lo publica tiempo después, unos 3-4 años después, lo publica en Twitter. Sintek le contesta y le dice que él simplemente fue coach, ni siquiera no era su representante, no era su amigo, etcétera. Y dices tú, bueno, ahí sí no estoy tan de acuerdo, Sintek, porque lo que hacen en el programa es justamente para convencerlos, les dicen que los van a apoyar. Sí, yo te voy a llevar al auditorio, vas a cantar conmigo.
Les prometen las perlas de la Virgen, ¿no? Prácticamente vamos a comer del mismo plato a partir de hoy, ¿no? Y resulta que no. Y entonces la ratita bebé reclama todo eso y la bloquea. Okay. La bloqueó de redes sociales. Porque Syntec sí es bueno para bloquear, ¿eh? Es buenísimo. O sea, ahorita han dado con su dedito a todo lo que da, bloqueando por todo lo que le comentan. Entonces esta chava pues dijo, ahora es cuando cobrármelas y decir quién es verdaderamente Alex Syntec como coach de La Voz, ¿no? Que simplemente pues no fue coach. Dice ella que para nada. Pero pues eso ya lo sabemos. Pobres de los que se meten y con toda la ilusión y creen que les van a cumplir todas las promesas que les hacen, pero la realidad es que ha habido muchos testimonios como los de ella. Claro. Donde dicen que ni los pelan, que los dejan esperando. Y bueno. Pues sí, pobres de los que se creen esta historia que les pintan, ¿no? La historia que vemos en la televisión, ¿no? Del color de rosa, el cuento de hadas. Y así ha sido. No. Y creo que estaba peor en los de TV Azteca, ¿eh? O sea, yo creo que esos los tienen hasta bloqueados en el WhatsApp. ¿De Azteca? Sí, Azteca. O sea, todos los coaches de la Azteca. De Azteca. Porque además en Azteca, a diferencia de Televisa, eran más participantes por equipo, el triple de participantes, imagínate nada más. Yo creo que ni siquiera los ubican. Yo creo que ahorita alguien se le para enfrente a María José y le dice, yo fui de tu equipo, y María José le va a decir, pues ni te ubico, ¿no? Por el exceso de gente. Ahí están las cosas. A Syntec no ha sido su mejor semana, no le ha ido del todo bien. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Pues muy mal, muy mal, muy mal. Vamos a leer comentarios al respecto, si te parece. Sí, claro. Porque se llama traición eso, dice Abdel de la Rosa. Syntec es lo máximo, dice Luisito Landeros. Leonor Paso dice, ¿cómo se llama la canción? Pasos, perdón, ¿cómo se llama la canción de Alex Syntec en el comercial de La Costeña? Pues no tienen nombre, pero la tonadita el Alex ayer la cantó, ¿no? Ay, ¿cuál era la tonadita? Por aquí la tengo. La de quítale lo aburrido, ponle lo divertido, es puro tomate, lo que a ti te late. Otra que se quiere colgar, dice Corazoncita Full. También hay, ¿eh? Sí, también hay. Sí, dijo mis 5 minutos. Desahógate. Los de Telehit deben ofrecer disculpa, dice Abdel. El Buki llegó a 2 a sus conciertos, dice Valdi Lázaro. El Buki, ok. Y saludamos a Esther Gómez, a Daniel Esteban, a Abdel. Creo que Balvin sí apoyó también a su ganadora. Creo que sí la apoyó, creo que sí son amigos todavía. Eso. Espinosa Paz no. Ese ni. Fíjate, Espinosa Paz, que compone 500 canciones en un año, ni una de esas 500 se las dio a sus alumnos. Ya las tendría distribuidas entre sus alumnos, ¿no? Pues sí. A lo mejor alguna pega. Oye, no, al menos una para cada quien. Si son de 500 canciones, no me digas que esas 500 canciones las vas a grabar, ¿no? En su vida las va a grabar. ¿Qué te costaría? Aunque las ponga en un catálogo. Oye, imagínate darle una que sea tu Ramiro Benavides, que sea Alejandra Orozco, que sea Lluvia, que sea todos los que estuvieron en su equipo, una cancioncita para cada uno, mi regalo como coach. Esos serían buenos coaches. Ajá. ¿No? Sí. Miguel Ángel Mata ya se nos puso nostálgico. ¿Qué pasó, pues Miguel? Cantándonos una cancioncita de un jingle. Llora, llora y mueve sus manitas. Solo se contenta llevándola a pasear, a comer, a bañarse. Es Lagrimita, Lili en su estuche para ti. Ok, ¿de qué época es eso? Pues de los 80s, 70s, supongo, ¿no? Dinos de qué época. Yo me acuerdo la del Gansito, la del Fanta y yo somos amigos. ¿Cuál es esa? Fanta y yo somos amigos, Ay, no ubico. No, pues no. No creo. No, te lo juro que no. ¿Y luego qué otra? Pues bueno, ya dije el Gansito. A mí la que me gusta es la del Movimiento Naranja. Esa es de hace... Pues yo soy centennial. Yo soy centennial. También hizo algo con su ganador Laura Pausini, dice Isaac Pacheco. Ok. Que Lucero también invitó a muchos a sus conciertos, a los de su equipo, dice Corazoncita. Ay, pues eran amigos de ella, ni nos digas, ni me recuerdas esa parte, Corazoncita. Jano, ¿no? Mira, ya la perjudicaste, porque ya vamos a recordar que eran sus amiguis. Jano, que en paz descanse, que ya murió. Es de la obra Regina. O estas maldiciones de mira, estoy enseñando la mano. De La Voz, ¿no? Sí. Él estuvo en la obra Regina, Jano, y Lucero lo vio y dijo, vente para mi equipo. O ya estaba pactado, vaya usted a saber. Y claro que lo llevaba, pues era su compa. Luego había otro que lo representaba la mamá de Lucero. ¿Te acuerdas? Sí, uno que cantaba con mariachi, ¿no? Que se retiró de la música. Así que no, tampoco es para presumir. Pues sí, ahí hubo tráfico de influencias. Que es la editora de Christoph en YouTube, dice José Alberto Colunga.
¿Quién, la ratita? El ratita. ¿A poco la le ratita? quedan muy padres los videos. Ah, yo sí me acuerdo que había una mujer que de hecho estaba con Christoph en algunos de sus videos aparece, y yo no sabía que era la ratita. Fíjate. Oh, entonces la ratita canta. Pues es que si están en el medio. Que por cierto, ya Christoph ya me dijo, bueno, ya puso ahí que Maligno no vale la pena. Yo que la quería ir a ver, bueno. Te tumbó el evento. Me tumbó el evento, eso me pasa por ver críticas antes de ver la película. Bueno. Ratita trabaja con Christoph y también habla de cine en su canal, es muy simpática, dice Ania Amaro. Ah, mira, ok. Está interesante saber eso. Dice Galletita que le cante una canción de Sintec. No, el que cante es el Alex. No. Y luego con esta voz que traigo este día. Oye, vamos con la encuesta. La encuesta decía algo así como que a qué cantante que ya no está, que ya partió, recuerdas con más cariño. Más de 8,000 votos hasta este momento, muchas gracias. Y bueno, los cantantes obviamente son Joan Sebastián, el poeta del pueblo, Armando Manzanero, el no sé qué mote tenía, José José, el príncipe de la canción, Camilo Sesto, tampoco me lo sé, ahí dispensen, y Juan Gabriel, el divo de Juárez, que fue el ganador, 55%. ¡Órale! Arrasó mi Juanga. Y bueno, pues es de los más recordados, con más cariño, así decía la encuesta, ¿no? Pues sí, se daba a querer el buen Juanga, ¿no? Ahora, si vamos a música, por ejemplo, pues yo a mí, Armando Manzanero, bueno, José José, mis respetos, Camilo también, obviamente Juan Gabriel, pero pues también hay otros. Claro, todos merecen muchísimo respeto porque tenían trayectorias impresionantes. Ahora, lo que sucede es que el carisma también es un punto y aparte, o sea, el carisma de Juan Gabriel querer, ¿no? Era muy importante, ¿no? O muy sea, pueblo, muy raza. Sí, era parte de su éxito. El que de repente fueras a un auditorio nacional y él no se detuviera y no parara de cantar durante horas, ¿no? Pero aparte de cantar, hablaba y hablaba con el público, ¿no? Sí. No con sus músicos como otros, ¿no? Que dices Marisela hace eso. Que trae como su rollito. No, Juan Gabriel trabajaba para la gente. Juan Gabriel era para la gente y para las mamás y para los enamorados. Y era muy divertido, la verdad. Sí, era un personajazo. Tenía mucho Entonces, yo creo que también por eso, ¿no? De alguna manera ganó la encuesta. Exacto. Adriana Torres dijo, el más grande de todos es y seguirá siendo Juan Gabriel, por supuesto. En segundo lugar, hay un empate entre Joan Sebastián y José José. Oh. 15%. En tercer lugar, Camilo Sesto, que bueno, ayer lo estaba oyendo y reafirmo cómo me gustan sus canciones. Y en último lugar, Armando Manzanero, bueno, pues que también tenía su carisma, pero no hacía tanto concierto. No, masivo, era más exclusivón, ¿no? Era más compositor que cantante, creo yo. Claro, sí, por supuesto. Y ahí está. Oye, que ahorita nos están poniendo en el chat que Paulina Rubio apoyó tanto a su alumno que hasta un hijo le dio. Pues es que desde que lo vio, ya ves que ahorita que decíamos que les cambian el look, los bañan, los peinan y todo. Ay, los bañan, los peinan. ¿Cómo que los bañan? Bueno, pues Paulina sí lo hizo. Entonces Paulina, el primer día de audiciones que fue Jerry Basúa, le dijo, ya me muero por ir a quitarte la camisa. Como diciendo, te voy a cambiar el look, pero pues era otro. Ahora sabemos que tenía otras intenciones la chica dorada, ¿no? Pues sí. Oye, muchas gracias a todos los que votaron en la encuesta de sus cantantes y compositores consentidos, ¿no? Sara Alelí dice, todavía me duele el fallecimiento del maestro Manzanero y si yo siento eso, me imagino su familia. Pues sí. Sí, y aparte sus amigos también, porque era muy querido. O sea, por ejemplo, Aranza cuenta que se veían mínimo, creo que una vez cada 15 días, para comer. Y Lisette lo adoraba, Susana Zabaleta, ¿no? O sea, dejó muchas querencias Armando Manzanero. Yo creo que, ya sabemos que todos que murió por el bicho, ¿no? Es una de las víctimas de este mal de estos 2 años casi que hemos pasado. Sí, porque su salud ya no estaba tan bien, o sea, él ya no estaba al 100% de su salud, entonces cuando llegó el bicho, pues se lo llevó. Dice el chavorruco y nos manda $5. Producer, te faltó Selena, la reina del Tex-Mex. No, mi chavorruco, esa es otra que tenemos pendiente, porque acuérdate que son, bueno, es que como que eran cantantes como del mismo, digamos, la misma época canción. Selena puede ir con Jenny Rivera, con quien, claro, no sé. Sí. Ahí le hacemos la encuesta, te lo prometo, notadísimo.
Oye, ya que hablas de Juanga, ¿qué crees? Que aquí les vamos a decir una información que creo que ustedes no la ubican y que tiene que ver con la telenovela de Vencer el Pasado. En este momento, en esta telenovela de Vencer el Pasado, hay un personaje muy peculiar que nos está haciendo enojar muchísimo, ¿no? Que es el hijo de Erika Buenfil. Oliver, exactamente, que se llama en la vida real André de Regil. Ok, pues da la casualidad, muchachos, y por eso viene al caso después de lo que acabamos de comentar, que es ahijado de Juan Gabriel. Y con todas las de la ley, ¿no? No como muchos que dicen que soy el consentido y que andan exactamente, o que profesionalmente los apadrinó y No. Aquí hay una relación personal con el padre de este chico. Son compadres. Exactamente, o sea, realmente André de Regil sí es ahijado de Juan Gabriel. Ahijado de Juan Gabriel. André de Regil se llama igual su papá, ¿ok? Y mira, él nació en el 2006, o sea que tiene ahorita 15 años, ¿no? Aprox. Ajá. Y por ejemplo, mira, André de Regil dice, fue el mismo Juan Gabriel quien pidió ser padrino de André de Regil. ¿Se acuerdan que hace tiempo se decía que había unas gemelas que en realidad eran hijas de Juan Gabriel y no del matrimonio André de Regil, ¿no? Sí. Y su esposa. Pues justamente son hermanitas de este actor, ¿ok? Esas gemelas que muchos aseguraron que sí eran hijas de Juan Gabriel. Es que hasta en el video le decía, ella se va a llamar Alberta y ella se va a llamar Juana. Bueno, Juana no me acuerdo, pero Alberta sí. Tenía un nombre así. Ajá. Y esto tiene que ver porque André de Regil con toda su familia vivía en Cancún. En la casa donde vivía Juan Gabriel. En la casa de Juan Gabriel, que era una casa enorme. Ya no viven ahí. Y de hecho se quedaron ahí. No sé si siguen ahí. Hace poco salió la nota de que llegaron a desalojarlos. Bueno, poco antes de la pandemia, ¿no? Exacto. Las notas, es que fíjense lo interesante aquí. Ustedes han estado viendo notas de que van a desalojar al amigo de Juan Gabriel que dice que vive, pero que no, pero que la dueña de no respetó la voluntad de Juan Gabriel y todo. Ah, pues es el papá de este chamaco. Este chamaco está ahí en los corridos de la casa. Ya están en México entonces. Pues es que bueno, por lo menos él sí está, no, pues ya se graba la novela. Pero ya terminó de grabar. No sé en dónde radica en realidad. Dicen que mantuvo una relación cercana a Juan Gabriel, su papá, ¿no? Por muchos años. E incluso en las redes sociales se pueden ver muchas fotos de él junto a Juan Gabriel. O sea, en las redes de André de Regil dice, padrino hasta siempre, siempre vivirás en mi corazón, mi amor eterno. Dice algunas de las publicaciones que tiene en su Facebook. Pues él sí convivió mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues qué tanto puede ser porque él pues, tiene 15 años, ¿no? Tiene 15 años. Pero pues sus primeros años, digamos. Exactamente. ¿Cómo ven? Padre, ¿no? Entonces, este chavo ya tiene experiencia en unitarios. No sé. A lo mejor canta, no sé. Trae todo pues a lo mejor completo. Sí. Muy buen actorcito, hombre. Para que odies a un actor es que es buenísimo. Ajá. O que sea Sergio Mayer o estos que no actúan, sino que son así en la vida real. Pero este chavo creo que sí es buen actor, ¿no? Sí, la verdad es que tiene talento. Pero sí, cuando vi estos datos dije, esto hay que compartirlo con los faranduleros, ¿no? Ahí está, el ahijado de Juanga, el auténtico y original. El Oliver. El Oliver. El Oliver de Vencer el Pasado. Tenemos superchats. Galletas de Animalitos nos manda $2 y nos dice, ¿se acuerdan de Pinol? ¿Te acuerdas? Aromatiza. Limpia y desinfecta. Gracias, Galletas. Sí que nos acordamos. Y luego Erika Farías nos manda 14 pesotes mexicanos y nos manda una estrellita así muy bonita. Muchas gracias, Erika. Saluditos, no nos puso mensaje mi Erika. Y bueno, acá seguimos y lo sigue manteniendo. Dice Balbi Lázaro. ¿A quién? ¿A quién? Pues, ahorita que dijeron que Camilo Sesto estoy viendo en Colorina en Blim y no saben cómo la estoy adorando, dice Isaac Pacheco. Ay, a mí no me gustó, yo no la seguí viendo porque me aburrió. A mí también. Marisela Posadas dice, una vez Juanga se fue caminando de su hotel a como 3 cuadras buscando algo de comer, ya era de noche y se fue cante y cante todo el camino, bien lindo,
él. Ah, mira. Sí, de repente iban en carretera y se paraba a comer. Imagínense que estaban ahí ustedes en las quecas o en los pollos o en Oye, algo. ¿te acuerdas de nuestro amigo reportero que en paz descanse, Ever Chávez? Ajá. Pues tenía una anécdota con Juan aquí cuando le hicieron uno de tantos homenajes. Que pues cuando estás en el estaba en el homenaje pues rodeado de gente, de camarógrafos, de periodistas y todo. De repente cuando se acaba el evento dice que ve a Juan Gabriel solo por la avenida Juárez caminando, que solo como alma que nadie lo pelaba, y que él se le acercó y le dijo, oiga señor, ¿quiere que lo lleve? Porque iba hacia el puente para ir al Paso. Ajá. ¿Quiere que lo lleve? Ah, sí, muchas gracias. Y le dio right al... ¿A poco? Sí, esa la contaba. Mira, qué anécdota. Imagínate tú ahí caminando muy orondo y de repente Juanga... Pero Juanga iba, pues es que eran las calles, obviamente la avenida Juárez es una de las más importantes de Juárez, pues es donde están todos los bares, pero antes... ¿Dónde estaba el Noa Noa? Donde estaba el Noa Noa. Seguramente Juan Gabriel iba recordando sus viejos tiempos de juventud, ¿no? Claro, no tenía y dinero dijo, realmente. es mi momento de volver a ser ese ser. Adán Luna. Pues ese ser que no movía masas, pero que podía tener una vida normal también, ¿no? Ajá. Uh-huh. Qué interesante. No, de Juan Gabriel, la gente que convivía con él tiene unas anécdotas. Sí. Porque era un ser, o sea, que de repente salía de la rutina, movía cosas y decías tú, o sea, este hombre está haciendo algo que no te esperas que haga una figura de este tamaño, ¿no? O sea, era un ser muy peculiar. Ayer, como comentaba, ¿no? O antier, que muchísima gente de Juárez obviamente tiene anécdotas de Juan Gabriel, pero del Juan Gabriel antes de la fama y de sus primeros años como Juan Gabriel, porque hay que recordar que antes era Adán Luna. Exacto. ¿No? El famoso Adán Luna. Y fíjate que algunos famosos son muy sencillos, más de lo que nos imaginamos. También hace tiempo un amigo me contó que andaba él en las barrancas Del Cobre. Ajá, y se topó a Nailea Norvin. A Nailea Norvin. Ajá, y entonces se la topan y después ya no sabe, la habían dejado en el tour en el que iba, entonces ya no tenía cómo regresarse la mujer. Y entonces ellos le dieron un aventón a su hotel. Lo bueno es que pero no que le dieron lindísima. un aventón a las barrancas. No, pero que muy linda. Ay, pues si le estaban dando a Ray, pues cómo no. No. Ni modo que se pusiera diva, pues la avientan, ahí sí que me la avientan a la barranca. ¿Cómo crees? No, muy padre. Nailea que acaba de salir del closet, ¿no? Oye, sí que nos salió que es parte de la comunidad LGBT. Nunca me lo ¿Qué hubiera tal? imaginado. Qué padre. Qué bien, Qué bien. padre que no tenga, que no esté en el closet. Por supuesto. ¿Qué más? Dice aquí en su tierra, dice Leonor Pasos, lo queríamos mucho a Armando Manzanero. Aquí se hacía muchos conciertos, sí hacía muchos conciertos y algunos gratuitos, más si cantaba con la orquesta típica Yucaltepén, que creó su padre, perdón. Abrazo hasta Yucatán, por supuesto, de donde era Bomba. el gran Armando Manzanero. Que quién nos gustaría para la serie del Pirulí, dice Princesa Susi. ¿Va a haber serie del Pirulí? ¿Por qué dicen eso de la serie del Pirulí? ¿Quién dijo que va a haber serie del Pirulí? Pues a lo mejor hay. ¿A poco? Pues a lo mejor, ¿y por qué no? Pues no sé, yo ni ubico muy bien, o sea, no sé. Dice que Flores, Juan Gabriel se me cayó en mi admiración desde que salieron Hijos de Sangre no reconocidos. Hijos de Sangre no reconocidos. Pues la mayoría están reconocidos, ¿no? Uh-huh. Según yo. Sí, pero se refiere al de Las Los Vegas Ángeles. y al de Los Ángeles. Ok. Ajá. Que son los más parecidos, ¿no? Curiosamente. Curiosamente. Curiosamente, ¿no? Está como, bueno, Manuel José, que bueno, ya se supo que no es hijo de Ay, el otro día alguien me escribió unas cosas así que no, de que adora a Manuel José, que cómo era posible que lo pusiéramos. Hay gente que lo quiere mucho, que lo pusiéramos en la encuesta de lo ridículo y del no sé qué, que qué bárbaros, que cómo nos atrevíamos, que ridículos nosotros. Bueno, a ver, señores, la ciencia, ¿no? A través de una prueba de ADN se supo que no es hijo y no era hijo de José José. Y la serie, y las ¿cómo dijiste? La prueba se hizo en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, la prueba de ADN fue en Estados Unidos, en un lugar completamente neutral. O sea, perdón, eso es lo que dijo la ciencia y por lo tanto luego la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo quieren que defendamos a Manuel José? Que cante muy bonito, pues qué bueno que cante muy bonito, que canta muy parecido a José José. Muchísima gente canta parecida a Vicente Fernández y no por eso son sus hijos.
Sí, eso no tiene nada que ver, porque uno cuando admira a alguien tiende a imitar, ¿no? Claro. Hay muchísima gente que canta o quiere cantar como Luis Miguel, pero no son sus hijos. O sea, ubiquemos y apliquemos el sentido común. Alexito, nos vemos a la salida, dice Corazoncita, por lo que dijiste de... O sea, Corazoncita, tú te lo ganaste, Corazoncita. ¿Para qué andas poniendo ahí el tema y luego no? Y luego acá nos están recordando muchos jingles, que si la de Apache, Duran Apache. ¿Esa cuál es? Pues de la marca, el carro deslizador marca Avalancha que tanto quise. Ah, sí existió eso que decías que querías. Yo pensé que era un sueño. Ya me voy. Le estás dando en la torre a toda mi información. Con todo respeto, ya aparecen mis días, ya lo quieren ver cantando, dice Miguel Ángel Mata. ¿De quién hablan? ¿De quién estamos hablando? No, aparte yo no voy a ser tío de cualquier persona, como que parezco tu tío. Qué sangroncito, ¿eh? Saludos desde Querétaro, nos saluda Giselle Estrada. Y luego acá traen una controversia con lo de quién es hija Renata, pero ahorita, todo eso ahorita nos lo platican en el telenovelas, ¿qué les parece? Ay, luego se quejaban que hablábamos de telenovelas aquí y ahorita vienen y nos comentan, ¿verdad? ¿Te acuerdas que tanto cómo nos malmiraron? Porque hablábamos de telenovelas en la primera hora, sí, ¿no? Pues hasta tuvimos se ponían mal, lo recuerdo. Vamos con Alicia Machado. Alicia Machado, pues quién sabe por qué de repente empezó a despotricar en contra de William Levy. Pues porque tiene mucho tiempo libre en la casa de los famosos. Tiene tiempo para pensar en sus enemigos, y porque le ¿no? dijeron, entre más rating nos des, pues más duras, ¿no? O sea que no va a salir. Y empezó a despotricar en contra de... Porque está nominada. Sí, está Ayer nominada. la nominaron. Nominaron a 5. Es que hubo como empates, ¿no? Ajá. Nominaron a Celia. A Celia Lora. Cristian de la Campa otra vez. Ese está nominado desde siempre, desde el primer minuto. Pues siempre que hay nominación. Está Alicia Machado, está Ulises del Toro, ¿no? Sí. Y Pablo Montero. Todos ellos están nominados en la Casa de los Famosos. Gaby Spanik tiene que salvar a uno de ellos, porque es la líder de la semana. ¿Va a salvar a la Machado? No, dicen que a Celia. ¿Cómo que no? Que a Celia Lora. A Celia Lora. Ajá. Esa que seguramente es la que va a salvar hoy. Y entonces ahí ya nomás van a quedar 4. Y yo creo que de esos 4 se va Ulises. Uriel. Digo Uriel, perdón. Uriel del Toro. ¿Por qué? Porque es un mueble. Mira, ni su nombre me aprendo. Es un mueble dentro del programa. O sea, realmente no aporta nada. No es... No hemos sabido, es cierto. Hasta ahorita que lo mencionaste me acordé que está en el programa. Ajá. Ha sido un mueble completamente. No está en polémicas. No es divertido. No es... O sea, en la casa no aporta. No da nada. No genera contenido. Ahí acá ya te están corrigiendo. Uriel del Toro, Alex. No te confundas. Uriel del Toro, sí, Uriel del Toro. Les digo que ni siquiera me aprendo su nombre del pobre hombre porque Uriel del Becerrito, porque de toro no tiene nada. Bueno, total que la Machado pues que despotricó y dijo que ella no trabajaría con William Levy. O sea, si le dicen en tal telenovela vas, pero va a ir William, ella diría que no, que porque es prepotente, porque es majadero, porque es de lo peor. ¿Qué le hizo? Y entonces yo fui a buscar qué le hizo. Okay. Para eso me tienen, muchachos. Resulta que en abril del 2010 hay una nota que dice: Alicia Machado explota contra William Levy. Ok, es un pleito desde hace más de 10 años, ¿no? Aunque las diferencias entre Alicia Machado y William Levy parecían ser asunto del pasado, luego de los problemas que tuvieron cuando protagonizaron la obra de teatro Un amante a la medida. Ya habían trabajado juntos. De hecho, se besaban ahí, ¿eh? Okay. Aquí yo tengo una foto de dándose beso en el escenario. La venezolana le lanzó fuertes dardos al cubano y aunque reconoció que es un hombre atractivo, aseguró que él debería de sentirse orgulloso de haber actuado a su lado. En tono sarcástico y haciendo cara de niña inocente, la ex Miss Universo declaró: qué bello, no me encanta, imagínate, me siento tan afortunada que me toque, ay, qué bello, lo dijo en tono de broma. Nunca me ha llamado la atención los compañeros con los que trabajo, creo que siempre me he bloqueado de no enredarme con mis protagonistas o antagonistas. Yo soy una mujer que lleva más de 30 producciones encima, que tengo casi 15 años de trabajo y no acabo de salir de un concurso hace un mes.
De repente salgo de la obra y lo veo dando declaraciones y diciendo que él me había sacado, que él me había corrido. Un pelado que hace 2 años era bartender en Miami. Eso lo declaró hace 10 años. Esto lo declaró hace 10 años. Cuando se pelearon en una obra de teatro. Y que según palabras de William Levy, él había hecho que corrieran a la Machado. ¿Ok? Entonces, ahí está el asunto. Esa es la razón por la que Alicia despotrica en la casa tiene de los razón. famosos. O sea, si en verdad hizo que la corrieran, pues qué patán, ¿no? Por eso lo odia. Con ¿Cómo toda ves? razón. ¿Cómo ves? Ahí está Una entonces. raya más al tigre. Ella hace rato que viene hablando mal de William. Sí, hace 11 años, Oreiro. No más. Aravena también está aburridísimo, dice Fabi Ruiz, solo peleando con la Verónica, que se comporta como niña de 15 años. Y le da dislike. Pero ¿qué tal si nos dan like? Miren, tenemos 300 en este momento. Oye, nos dicen aquí que nos quieren aclarar que la prueba de ADN de Manuel José se hizo en México. Es que se hicieron 2. Se hicieron 2. Exacto. Y la que presentó Hubo una para una revista. Don Pepe, don José, era la que se hizo en Estados Unidos y ahí está en YouTube, lo pueden ver la conferencia. Sí. Y él aclara, ¿no? Es que él insistía. Entonces le dijo, vamos a hacernos otra, pero ahora en Estados Unidos. Exacto. Se hicieron más de una dos prueba. pruebas no pueden estar equivocadas, ¿no? Saludos Hola, Kelly. Saludos a Tomasito N desde Ciudad Victoria. Tamaulipas. Uh-huh. Saludos hasta Tamaulipas. Que Alicia es muy conflictiva, dicen. Los demás son peores. la Machado es honesta. Pues sí, pero sí, en la casa es de las que más conflicto ha tenido, ¿eh? O sea, no crees que es una pera en dulce. Si no, ¿a qué van? ¿A estar como Uriel del Toro o como no sé quién, que no hacen nada? Sí. Que son un mueble. Claro. Oye, bueno, vámonos con Yolanda Andrade, que resulta que ahora volvió a hablar mal de Kay del Castillo, ¿no? Sí. Porque, ¿tú te acuerdas que eran muy amigas? Tenían un grupo de amigas, ¿no? Las lagartijas, ¿no? Lagartonas. Las lagartijas. Las lagartonas, donde estaba sí. Montserrat Oliver, Ajá. Roxana Castellanos, Fabiola Campomanes y la que fuera pareja de Yolanda Andrade. De Montserrat. Elisa. No, la que fuera. O sea, la pareja en ese momento, ¿no? Ah, la de turno. Ahorita es Yaya, ¿no? Ya. Están casadas, según yo. Sí, se casaron. Sí, se ¿No casaron. viste la boda? Bien bonita. Claro, Yaya y Preciosas las dos se veían en la boda. Y Montserrat. Pues resulta que a Yolanda le preguntaron de nueva cuenta que si es amiga de Kay del Castillo, de la Reina del Sur. Y dijo, esa todo me cate la vieja. Y dijo, ya no somos amigas. Digo, tan amigas, ¿ok? O sea, algo hay todavía. Dice, por las cosas que dice uno hay que ser sinceros. Hay amigos que con el tiempo, pues, adiós, ¿no? Tiene razón, hay amigos que, bueno, el tiempo se encarga de alejar. Sí, no hay amistades eternas, ¿no? Hay algunos amigos que sí duran toda la vida y otros que no. Hay otros que son por temporadas, dependiendo de qué temporada estás viviendo. Por ejemplo, si estás viviendo una etapa de mucho antro, pues entonces te vas a juntar con ese tipo de gente que va al antro. Pero a lo mejor esa gente se queda en el antro y tú ya te vas al cine. Hay diferentes evolucionas, pues. Sí, diferentes tipos de amistades, ¿no? Sí. En este caso ellas llevaban siendo amigas mucho tiempo, pero poniéndoles el contexto del por qué dejaron de ser amigas fue por culpa del Chapo. No más. Sí, porque cuando Kay del Castillo va y le hace una visita nocturna no, a el Chapo, y la descubre el gobierno mexicano y se mete en serios problemas. Y mete en serios problemas a su familia y a sus círculo más cercano. Y como entonces todos sabíamos, o sea, se pasó a embarrar a todas a su alrededor, ¿no? Y como todos sabíamos que era muy cercana a las lagartonas, ¿no? Pues finalmente a las lagartonas las investigaron. ¿A poco? Sí, claro. Y eso fue lo que no le gustó a Yolanda. Kate, aparte, nunca se disculpó con ellas ni con su familia, ¿eh? A su familia nunca. A su familia nunca le pidió perdón de, oigan, sé que la han pasado muy mal en los últimos años por mi culpa. Por eso su hermana no, como que no la mira muy bien todavía, ¿no? Porque sí generó mucho movimiento, muchísimo movimiento legal
y de todo tipo a su alrededor. Entonces sí fue complicado, sí fue difícil, y por eso es que Yolanda Andrade pues dejó de tener en su lista de amigas VIP a Kate del Castillo. Estuvo muy bien, Yolandita, todo muy bien. Suele pasar. Kelly Villarreal dice: la Yolanda dijo que manejaba y bebía cuando tenía 13 años. La Yolanda es un libro abierto, cuenta su vida. Todo ella dice... no tiene doble cara, ni tiene filtro, ni tiene, pues, cuenta las cosas como las vive. Como las vive, ¿verdad? Tremenda de Tremendolandia. Sí. Bueno, ahora vámonos a recordar todos juntos, y quiero que descontrolen el chat y a lo mejor agreguen más de estas 5 que vamos a comentar, de estas 5 personalidades que eran muy famosos o famosas en la actuación, en el canto, y de repente algo se chispó ahí y dijeron: y ahora, ¿por qué no? Voy a ser conductor de televisión, ¿no? Pero da la casualidad de que no triunfaron como conductores, porque también para conducir hay que tener ciertas características, ¿no? Como para cantar, como para actuar, ¿no? Hay ¿Cómo me acordé cuando Yolette Navarrete se llamaba? Le decía a Lolita: pero puedo conducir, cuando Lolita le decía: Yolette, no cantas. Claro. Pero puedo conducir, hacer novelas. Pues hasta el momento ni ha conducido ni ha hecho novelas. Pues lo ha intentado. Ni ha cantado. Lo ha intentado conducir. En Hoy. Ah, sí, pero eso es conducir. Es un infomercial lo que hace. Pues sí. Ahora también hay conductores que han intentado actuar y lo hacen muy mal, ¿no? O sea, ahora sí que cada quien en donde quiere tener más actitudes, ¿no? Aptitudes de tener talento, de tener la capacidad, porque hay pocos que pueden ser como Lucero, que hace de todo, ¿no? Conduce, canta y actúa. La misma Yolanda. Ajá, Yolanda también actúa maravilloso. empezó como actriz y ahora conduce muy bien, sí, ¿no? Bueno, vamos a empezar por Anabel Ferreira, que en su momento, cuando se fue a TV Azteca a hacer un late night, se llamaba Buenas noches con Anabel. El programa era tan malo y su conducción tan pésima. En los 90 fue. En los 90. Me pasó de noche, no me acuerdo. Sí, después de que la corrieron de Televisa. Órale. Se fue a TV Azteca e hizo unos cuantos programas, creo que fueron 4. Y con 4 bastó para que TV Azteca la despidiera, y su lugar fue ocupado por Omar Fierro. Sí. Así que de las Buenas noches con Anabel pasaron a las Buenas noches con Omar. ¿Ok? Daniela Romo. Daniela Romo en los 90s, a mediados de los 90s, intentó replicar el éxito de los late night de Verónica Castro. O sea, Verónica Castro a finales de los 80s, principios de los 90s, había dado hitazos a Televisa con La Movida, con Mala Noche No y con Aquí Está. Y de repente Daniela pues decidió hacer un programa muy similar. Daniela es muy simpática, muy culta, muy inteligente, pero la conducción pues no se le dio. A mí sí me gustaba, fíjate, el programa de Daniela Romo. Pero pues fíjate que al público no, no. Pues sí, bueno. A la mayoría. Que a mí, que hacía sketches y hacía... tenía mucha química con los invitados, pero bueno, sí, pues el público no le gusta. Y mucho carisma, ¿no? Sí. Y pues solamente fue una muy corta temporada. El programa no duró mucho y se llamaba Hoy con Daniela y desapareció. Mark Thatcher, ahorita que hablábamos de la primera Voz México, pues sí, Mark Thatcher fue el conductor de esa primera temporada, donde estuvo justamente Sintec y los ya mencionados, y Mark pues estuvo ahí, pero pues tampoco, yo creo que estaba un poco sobreactuado, como muy exagerado, ¿no? Sí. Cero natural. Niurka Marcos tuvo el show de Niurka en TV Azteca, ¿no? Primero como un talk show vespertino, tipo Laura Bozzo, ¿no? Lo sacaron muy pronto del aire, la productora era Magda Rodríguez, y después hizo uno nocturno, también llamado El Show de Niurka, y finalmente pues no. Es que, ¿sabes qué pasa? Que está enseñando demasiado. Digo, está muy tapada. Al revés, entonces. Bueno, no parece Niurka. Ajá. ¿No? Como que la quisieron disfrazar. Como señora de diferente. Mira, le pusieron el pelo negro cuando Niurka, cuando lo ha traído negro.
Le pusieron un vestido de... Muy seria. Muy seria, muy seria. Sí, o sea, ahí está como Rocío Sánchez Azuara, Ándale. ¿no? Entonces, pues no. Pues no era Niurka, ¿no? Tampoco era Niurka y tampoco triunfó. Y por supuesto, uno de los grandes fracasos fue el de Gloria Trevi, quien después de haber negociado con TV Azteca para hacer una telenovela, la convencen para regresar a Televisa, le dan un programa que era el concepto de un programa de los 80s. Con René Casaus. Pero ahora la conductora era Gloria, se llamaba XE2 Remix, ¿no? Poca capacidad de improvisación, poca muy cultura. Mal, un programa muy oscuro. Era cuando cantaba canciones de que mis muñecas lloran y entonces se aventaba al suelo. Sí, el disco más depresivo. Fue antes del declive, ¿no? Ajá, un poquitito antes. Fue lo último que hizo antes del declive. Ya estaba destrozada la mujer, ¿no? Las cosas ya no estaban bien. Estaba pasando mal. Se notaba en el programa. Y fue un fracaso. Sí, fracasó. La verdad, fue un fracaso. Que Consuelo Duval nos dicen por aquí. Pues luego la vamos a poner en pues unos como todavía años. está al aire, ¿no? Exacto. No sabemos. Ahora el retador, pues ha sido un programa que les ha dado un resultado medianamente bueno, ¿no? O sea, igual y si la vuelven a poner. Y ahorita nos decían, pues ya que estamos hablando de Yolanda Andrade, una que sí la hizo, Verónica Castro, ¿no? No, también podía conducir y podía actuar y podría cantar y todo. Y hacer lo que quisiera, ¿no? Sí, la verdad no todo el mundo puede hacer todo. Gloria también, por ejemplo, como actriz también fue un fracaso. ¿Quién? O sea, Gloria Trevi. Dice David Hernández. Vero les daba mucha confianza a todos los invitados y eso era el plus. En todas las entrevistas, sus entrevistados se notaba ahí a leguas que estaban platicando con alguien que conocían de toda la vida. Claro. Y muchos no los acababa de conocer, supongo, ¿no? Llegaban rockeros. Grupos nuevos. Sí, exacto. Y entonces la Castro les daba la confianza, como dicen aquí, de explayarse y le sacaba toditito, ¿no? Hasta la doña la tuvo ahí sentada. Claro, yo creo que lo que sucedía era que ese día Verónica no era la estrella. Ella les cedía la corona a los demás. Invitados. Y eso la hacía una gran entrevistadora. Sin dejar de ser graciosa, ¿no? Y sin dejar de ser la estrella, pero era justamente la magia que tenía Verónica Castro, exacto, ¿no? Que los dejaba hablar, platicaba sabroso con ellos. Me tocó ver hace tiempo un video con Yuri, que estaban en Veracruz, y muy bueno. O sea, la verdad, muy bien Verónica Castro siempre como conductora, pero aquí... Hasta la doña estaba encantada ahí con Verónica. Sí, que era muy especial, ¿no? No aceptaba estar con cualquier programa y cualquier entrevista. Y repitió, estuvo 2 veces. Sí, claro. Bueno, pues ahí está. Esto es los conductores que no triunfaron, famosos que no triunfaron como conductores. Nos vamos a la segunda transmisión. ¿Qué les parece? Hablaremos de la segunda transmisión de telenovelas. Angelique Boyer, Vencer el Pasado, Gutierritos y mucho más en la segunda hora.